porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. En esta hora queremos compartir con ustedes un testimonio de gran bendición. Queremos que nos acompañen a escuchar este testimonio impactante de la vida de Santiago Rodríguez y de Claudia Arenas. Santiago, contanos, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, cuando tenía 5 años, mis padres se separan y nos vamos a vivir junto a mi hermano Marcelo, el mayor, a la ciudad de Artigas. Mis hermanos se quedan con mi papá, mi hermano Rubén de 7 años y mi hermano Jesús de 11. Bueno, cuando llegamos a la ciudad de Artigas, era un lugar de mucha violencia, muchas pandillas, muchas pastotas y era un lugar de mucha agresividad. Mi madre entra a trabajar en la ciudad de Artigas en tiempo completo y bueno, yo recuerdo que me tenía que aprontar solo para ir a la escuela. En esos tiempos mi madre conoce de los testigos de Jehová y se comienza a congregar y bueno, yo a veces la acompañaba a las reuniones. De esa época, de los momentos que más me afectaron o me impactaron, de los cuales recuerdo con mucha tristeza, es cuando nos visitaba mi hermano Rubén. Cada 2 o 3 años, en los veranos, él nos iba a visitar, a pasar las vacaciones con nosotros. Pero lo triste era cuando él se venía. En el ómnibus él se quedaba llorando en un mar de llanto, de lágrimas, porque bueno, tenía que volver y se quedaba sin su mamá. Y eso era lo que realmente me marcó, ¿no?, desde ese momento. ¿Recordás, tenés a memoria fresca cómo comenzó toda tu vida en las adicciones? Bueno, cuando tenía 14 años nos fuimos para vivir a Atlántida con mi mamá, que entra a trabajar en el casino. Y bueno, yo en ese momento estudiaba en el Liceo de Atlántida y tenía buenas amistades, juntas sanas, digamos. Pero bueno, al tiempo entré a ratearme al colegio, entré a faltar, entré a fumar los primeros cigarrillos de marihuana, entré a jalar cemento, a consumir LSD y a juntarme con malas juntas, ¿no?, con chiquilines que consumían. Después al tiempo me hice una amistad que era un panquillo, que era de Shangri-La, que iba los fines de semana para Atlántida. Y bueno, empezamos los fines de semana como algo, como un hobby, digamos, entre comillas, a consumir marihuana y tomar alcohol sin darme cuenta en lo que me estaba metiendo y en lo que me estaba involucrando. Al tiempo ya prácticamente consumía diariamente. Y una cosa va llevando a la otra y bueno, después me involucré con un grupo de muchachos que delinquían y bueno, me entré a juntar con ellos. Ellos me aceptaron en ese grupo, pero más bien por un tema de uso, ¿no?, porque yo no solamente era el más chico en edad, sino también de tamaño y me usaban para entrar a las banderolas de las casas y así ingresaba y bueno, ellos se dedicaban al hurto de fincas. Y bueno, de esa forma empecé a delinquir en Atlántida con ellos y a transformarme en uno más de ellos sin darme cuenta, ¿no? Cuando cumplo los 18 años, esporádicamente iba a mi casa a comer o a pegarme una ducha porque estaba todo el día en la calle, porque bueno, era parte de mi vida ya. Y bueno, en uno de esos días recibo una llamada de mis hermanos porque había fallecido mi papá, el cual se había matado. Lo encuentra mi hermano Jesús, ahorcado, y bueno, tuvimos que venir con mi madre para la ciudad de Las Piedras de vuelta. Recuerdo que bueno, llegamos al velatorio y la tristeza que yo sentía era por mis hermanos, porque a mi padre yo no lo conocía, y después de tanto tiempo verlo de vuelta, que lo veía esporádicamente, verlo en un cajón, realmente no sentía nada si yo no lo conocía, pero la tristeza de mis hermanos fue lo que me afectó. Y bueno, cuando llegamos a casa, mi hermano Jesús, que tenía 23 años, trabajaba en obisquería, Rubén tenía 20 años y vendía droga. Y nosotros no sabíamos nada, obviamente. Y se le decía la casa pueblo, bueno, ahí achicaban todos, paraba todo el barrio. Era un lugar del centro, digamos, donde todos salían, donde, bueno, empezaban todo ese tipo de andanzas. Y mi madre, cuando llega, los corría porque no podía soportar ver todo eso, ¿no? El formato de vida que tenían mis hermanos, las cosas que ella veía, las cosas que pasaban, y las discusiones, las peleas y la convivencia era insoportable, ¿no? Cuando tengo 22 años conozco la pasta base, llega a mi vida
esa droga, que ahí empezó a tomar un vuelco mi vida de forma inesperada, ¿no? Se transformó todo en una ruina total. Yo nunca conocí, gracias a Dios, la cárcel. Muchos de ellos conocieron la cárcel, muchos de ellos perdieron la vida en esa vida, ¿no? ¿Cuándo considerás que fue el mayor punto de decadencia? En esos momentos feos, malos, recuerdo una de las peores noches del consumo no solamente de pasta, sino también de pastillas. Habíamos ido por segunda vez a una finca a robar, obviamente, de vuelta, y uno de los que estaba con nosotros entró a encender las cortinas y de repente, bueno, llaman a la policía, la cuadra queda llena de luces de sirena, gritos de vecinos, y bueno, cuando salimos nos dispersamos cada uno en diferentes lugares para que no nos siguieran, y yo arranco para un campo que quedaba como a 3 cuadras de la casa, y recuerdo que me zumbaban las balas en los oídos, y yo seguí corriendo, y corría, y me metía al campo para adentro, que no se veía nada por la oscuridad, y la policía nos seguía siguiendo, y en ese momento el efecto de las pastillas fue tan fuerte que me entra a dar como sueño, y me caigo en una fosa literal, me caigo para adentro y me duermo, pero entre que me dormía escuchaba las voces de los policías que no buscaban, y los ruidos de la sirena y todo, pero no me encontraron. Bueno, el otro día me levanto de esa fosa y voy para casa, y estaban todos buscándome porque hacía un par de días que no sabían nada de mí. Santiago, aparte de lo que nos contaste, ¿hubo algún otros momentos en donde tu vida corriera peligro? Sí, cuando tenía 23 años y fuimos a un asentamiento con otros compañeros que en ese momento yo lo consideraba amigos, y bueno, uno de ellos había tenido un problema, un lío hacía unos días, una pelea con alguien, y bueno, fuimos tras esa persona a ese asentamiento. Bueno, cuando llegamos entramos a romper vidrio, a patear puertas, a insultar y no pasaba nada, pero de repente, como de un segundo al otro, se llenó de gente. Aparecieron como 15 o 20 personas con cadenas, varillas, fierro, a seguirnos. Uno de ellos se fue primero, yo me quedo con otro para no dejarlo solo, y entro a pelear con uno de ellos mano a mano, y en ese momento mi compañero que estaba conmigo, que yo me quedo por él se va y me deja, y bueno, yo me doy cuenta que quedo solo y intento escapar de la situación, intento irme para el fondo de una casa y disparar en la desesperación, algo así quería hacer en mi mente y no pude, porque cuando entro a recular me caigo entre una cuneta. Cuando caigo en la cuneta me pegaban varillazos y fierrazos en las piernas, y recuerdo una persona que venía bordeando mi cuerpo y buscando mi cabeza. Y cuando miro su mano tenía una cuchilla carnicero que era de mango blanco y muy grande, y me venía buscando la cabeza, y yo lo miro, y cuando él me ataca atino a poner la mano. Y bueno, la mano me frenó lo peor, ¿no? Cuando coloco la mano, me frena la herida que tengo en la parte del frontal. Y también recuerdo que segundos después me les paro de la desesperación, de la adrenalina, y le decía que paren de golpearme, ¿no? Porque me seguían pegando y yo los bañaba en sangre. Pero bueno, al instante me desmayo de las heridas y también por la pérdida de sangre. Y escucho gritos de mujeres y ladridos de perros que se escuchaba mismo afuera del asentamiento esa noche, porque después gente contaba. Y bueno, yo quedo tirado unos segundos ahí hasta que viene la policía y bueno, me llevan para la clínica, escoltado por policías, ¿no? Porque en caso que me muriera. Y cuando me despierto, que tomo la conciencia de vuelta, los policías hablaban entre ellos y decían, qué suerte que tienes, no puedo creer que esté vivo. Y bueno, me llevan para la clínica donde me hacen una tomografía y me hacen placa. Lo único que sale es el frontal roto, el cerebro estaba intacto, bueno, tenía fractura expuesta en la mano y rotura de tendones. Y lo que supuestamente estaba dañado era la masa cefálica, y la única forma que tenían ellos era operándome. Y bueno, al rato tuve que pasar a cirujano y me operaron, donde me tuvieron que restaurar la masa cefálica y bueno, me restauraron la mano. Y bueno, a los 4 o 5 días mi recuperación fue bastante rápida. Pude volver para casa con un tratamiento de gomitoína
Pero bueno, lamentablemente nada de eso pudo cambiar. Yo seguí en lo mismo, al poco tiempo volví a delinquir, volví a consumir. Mismo tomando la comitolina, tomaba alcohol y seguí fumando pasta. Nunca paró el consumo, nunca pude parar, era prácticamente imposible. Se apoderaba de mí y me tomaba el control total. También al tiempo conozco una muchacha del ambiente a la cual entramos a salir y bueno, una noche me invita a salir, tenía un auto ella y bueno, íbamos para el parque de Sauce por la 67 y yo estaba fumando un cigarrillo y segundos antes tiro el cigarro, me acuerdo, y bueno, y el auto dio como 4 o 8 vueltas. Yo quedé con todo el cuerpo bañado en nafta. Recuerdo que el ácido de la batería me comió toda la ropa, me perforó toda la ropa y bueno, yo estaba sin cinturón. El auto dio todas las vueltas y a mí me despide por el parabrisas y yo lo único que me pasa es rotura de diente, me rompo la punta de los dientes nada más, no me hice nada. Y el auto queda boca arriba, todo aplastado y yo quedo dentro de una cuneta, otra vez, mirando el cielo y no entendía nada, quedé como con amnesia porque no me daba cuenta dónde estaba ni lo que había pasado. Y ella salió por atrás del auto y lloraba y me buscaba y la parte mía quedó aplastada. Posterior a ese accidente, conociste a Claudia. Contanos, ¿cómo hacías para llevar una relación con ella, con el estilo de vida que llevabas? Bueno, con Claudia nos conocíamos del barrio, nos conocíamos de vista, nos entramos a ver más seguido y bueno, entramos a fumar marihuana. Tuvimos como 2 años como amigos. Después al tiempo Claudia se alquiló un apartamento a unas cuadras del hospital y bueno, yo en las tardecitas iba para la casa, tomábamos un mate y ahí empezamos una relación. Ella trabajaba, tenía su hija de 5 años, Daina, y bueno, a veces tomábamos algún alcohol, pero bueno, ella no sabía que yo era consumidor de pasta, yo no le había dicho nada, pero de una forma u otra la involucré en este mundo. Me acuerdo que cuando a veces llevaba para fumar marihuana o lo que fuera, también llevaba pasta o le decía que no había y bueno, y así se fue enganchando. Y bueno, al tiempo de estar viviendo juntos y tras toda esa vida con consumo activo, Claudia queda embarazada de Evelyn. Bueno, pero la situación era insostenible. La verdad es que estábamos muertos en vida, éramos realmente unos títeres. Y una noche Claudia no aguantó más la situación, estaba que explotaba, ya hacía varios días. Y decide llamar a su padre para contarle, ¿no? Y bueno, llama a su papá. Yo pensé que me iba a asesinar más o menos, pero no, él nos propone una oportunidad a ambos y nos propone que fuéramos a vivir con él, que bueno, que él nos daba una mano en ese momento para poder dejar las adicciones. Bueno, creímos que al tiempo nos habíamos recuperado, un poco más despejado de mente, el cuerpo un poco más recuperado, un poco mejor vestido, creímos que estábamos bien y bueno, yo consigo un trabajo de portero en Pocito y bueno, decidimos ir a alquilar, alquilamos en el 20, alquilamos un apartamento. Cuéntenme, ¿en cuándo escuchan de Jesús? La primera vez que me hablan de Jesús, yo salía de un asentamiento y bueno, a las 4 o 5 cuadras que salgo de ese lugar, me entra a seguir una moto, 3, 4 cuadras, 5 cuadras. Y la persona tenía obviamente un casco, ¿no? Pero yo no sabía quién era, no me daba cuenta y obviamente que me perseguí. Dije, bueno, me quiere lastimar, pasó algo, tuve problemas, no me acuerdo. Y lo intenté esquivar, pero él siguió, insistió hasta que me alcanzó. Y bueno, en un momento paré para ver qué quería. Y bueno, me dice, te invito a que cambies tu vida con Jesús, me dice. Y yo pensé que era una broma, pero no, y me sacó una invitación a una iglesia, a la cual nunca fui. Pasamos una situación muy difícil con nuestra niña Evelyn. Allí ella tenía 1 año y 7 meses, ella se enferma y pensamos, consultando al médico y todo, que era un simple broncoespasmo que ella tenía. Y en menos de 7 días, ella por supuesto que estaba viviendo con nosotros toda esa situación, nosotros fumábamos allí en casa y ella estando chiquita, bueno, vivía todo eso, ¿no? Aún siendo una niña. Y recuerdo que en 7 días más o menos, ella un día comenzó a estar muy decaidita, muy triste y llamamos para consultar y vienen y nos cuentan que ella está en un estado muy mal, que su cuerpito no estaba reaccionando y allí nos trasladan para Casa de Galicia en Millán. Cuando llegamos a Casa de Galicia en Millán pensábamos que tenía quizás un broncoespasmo o que le estaba pasando algo así. Cuando
encuentro que le dan los primeros auxilios a ella, a mí me apartan de ella, me hacen subir por otros pasillos, por otros recovecos y me dicen, bueno, tú siéntate aquí que ahora van a salir a hablar contigo. Cuando yo miro, veo que decía CEPI, cuidados de primera infancia. Y yo digo, ¿qué es esto? Porque hacía tanto que no, yo estaba en un médico con la vida que estábamos llevando ni nada. Digo, ¿qué querrá decir esto? No me acordaba. Y una muchacha que estaba ahí me dice, sí, este vendría a ser un CTI de niño. Y me empecé a preguntar, ¿por qué estoy en un CTI? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y bueno, allí salen a hablar con nosotros y nos cuentan que Evelyn se le había alojado en su pulmón izquierdo una bacteria mortal, una de las, solamente hay 5 aquí en Uruguay, y que ella tenía una alojada en su pulmón izquierdo. Después de 2 días nos avisan que Evelyn colapsó. Su corazón estaba dejando de funcionar, le tuvieron que dar adrenalina porque ya apenas ella palpitaba, la habían entubado y estaba al mayor de lo que le podían estar dando su oxígeno. También un pulmón, el pulmón izquierdo, había dejado de funcionar por completo y el pulmón derecho le funcionaba tan solo 1/4. Ella estuvo exactamente 40 días en CTI. En los 40 días que ella estuvo ahí, nosotros no nos vinimos en ningún momento. Estaban todos los médicos esperándonos para decirnos que la situación de Evelyn había empeorado y con la novedad que ya no tenían más nada que hacer por ella, que le habían dado su último cóctel y que bueno, que nos preparáramos para lo peor. Ella ya había tenido transfusiones de sangre y bueno, muchísimas cosas habían hecho, pero que ya en sus manos no había más nada para hacer. Que fuéramos llamando a nuestros familiares, nos hicieron firmar, como que, bueno, entendíamos la situación y la gravedad que estaba pasando. Y nos dicen que, bueno, que ella no iba a pasar esa noche, que si queríamos pasar a despedirnos de ella, que no tenían más nada para decir. Bueno, pasó la noche y eran las 5 de la mañana exactamente y salen de ahí de CTI porque en esa noche no nos dejaron pasar a acompañar a Evelyn. Nos quedamos toda la noche despiertos y nos llaman que un milagro había pasado, nos dicen. Y nos vienen a buscar que Evelyn había empezado a respirar, que le habían tenido que bajar el oxígeno que le estaban dando y bueno, y todo eso, que podíamos pasar a verla porque se había querido arrancar todo lo que tenía en su cuerpito. Y yo no me imagino la sonrisa que tendría en mi cara en ese momento y la alegría. Y cuando entro a verla, que no me dejaron pasar, me amparo por medio, ella tenía los ojitos abiertos y me miraba. Y no lo podíamos creer. Y nos dicen los médicos, esto es un milagro porque realmente no pensamos que ella llegara a las 11 de la noche. Y dice, y ella fue mejorando y a las 5 despertó. Y bueno, y después nos dicen que bueno, que un proceso largo iba a ser la recuperación de Evelyn, que no iba a hablar, que no iba a caminar, que había habido un retroceso en todo su interior, que íbamos a ir a nuestra casa con un tanque de oxígeno porque sola por sus propios medios ella no iba a poder. Bueno, y en 7 días, que tan solo estuvimos 7 días, estuvimos en intermedio y después nos pasamos a sala. Bueno, Evelyn empezó a mejorar hasta que corría en los pasillos, como una niña que nunca le hubiera pasado nada. Pero lo más increíble es que bueno, nos llevan a hacer todos los estudios para darnos el alta, las tengo guardaditas hasta hoy, y vamos a hacerle las placas. Esos pulmones que en las primeras placas estaban como llenos de agujeros y uno de ellos, el izquierdo, estaba como todo arrugadito, así como una pasa de uva. Cuando nos hacen la placa, se la vuelven a hacer, porque no entendían, se la vuelven a hacer y salen que sus pulmones no tenían nada, como si nunca hubiera visto una herida en ellos. Y bueno, y Evelyn, divina hasta el día de hoy, que tiene 7 años, gracias a Dios, nunca más se enfermó, nunca más le pasó nada. Ella nos dice la doctora, porque ellos no lo creían, siempre nos ponían no, porque no, y no, ella va a estar bien. Nos decía, bueno, prepárese madre, porque ella va a tener un broncoespasmo por semana, no va a salir bien. No, más que un referido hasta el día de hoy, nunca más le pasó más nada. Luego de ese gran milagro, de eso tan grande que vivieron, ¿fue en ese momento que decidieron cambiar y dejar las drogas? Por casi 3 meses estuvimos limpios, en todo sentido. Cuando llegamos al hospital teníamos, bueno, como prioridad el tema de la higiene, lavarnos las manos, el tema del alcohol, la higiene en los pisos, el lavado con cloro, aguajane por el tema de las bacterias. Yo en ese momento fumaba solamente cigarro y fumaba afuera, me cambiaba la ropa. Y bueno, nos duró un tiempo eso. Recuerdo que un día la prima de Clau, que
que también fue una vez al hospital a presentarle de Cristo, y quien le invitó también a la iglesia, le hizo una invitación a la cual ella fue con Evelyn, pero yo no la acompañé en ese momento. Y bueno, al tiempo volvimos a la vieja vida. Bueno, como te contábamos que eso no alcanzó para que nosotros dejáramos esa vida, ahí Daina ya tenía entre 12 y 13 años exactamente, y de tan fea, de tan difícil que se había vuelto la situación, aún peor de lo que habíamos vivido con Evelyn, volvimos a hacerlo de peor manera, siendo que día y noche ambos vivíamos solo para eso, ya sin tener recaudo de los vecinos, de lo que pensaran, de nuestra familia, ya sin importar nada. Recuerdo que Daina nos llamaba para afuera y nos pedía que por favor tuviéramos una vida normal, que nos necesitaba. Y ella siempre me dice que no podía permitirse dejar sola a su hermanita de 1 año y con lo que ella había pasado sola con nosotros. Y dice que por eso no se fue a vivir con su papá o aún con mis padres, de querer irse, bueno, y decide quedarse con nosotros. Pero en más de una ocasión, Daina nos pedía, por favor, ya no hagan más esto, seamos una familia. Bueno, Claudia tampoco aguantaba más la situación, era insoportable la convivencia ya entre nosotros y bueno, decide echarme, también me denuncia y yo quedé prácticamente en la calle. A veces cada 2 noches o noche por medio mi madre me dejaba a veces dormir en un cuarto sin que supiera mi hermano porque él tampoco me quería ahí adentro. Y bueno, en ese cuarto era una cama de una plaza que solamente tenía tablas y yo dormía ahí a veces tapado con un saco viejo. Y cuando cerraba la puerta era la última ranura de luz que se veía hasta el otro día. Santiago, ya habías perdido prácticamente a tu familia, estabas solo, ya no tenías nada que perder. ¿Cuándo fue que comenzó el deseo en vos a querer cambiar esa situación? ¿No? Era el anhelo de mi corazón ese cambio, pero era imposible. Bueno, una noche de consumo, estuve toda la noche consumiendo afuera de casa, peleado con Claudia. Y a las 5 de la mañana digo, bueno, voy a seguir buscando en la procura o voy a ir por más. Y siempre surgía, no sé cómo, pero siempre surge en esos términos, siempre surge. Pero esa noche no fue así. Cuando salgo de casa, en la esquina de mi casa mis piernas quedan detenidas y no pude cruzar la calle. Entonces me asusté, no entendía qué me estaba pasando y sí pude volver a casa. Y ahí me quedé hasta que amaneció. Un vecino que ya venía viendo cómo venía el tema y se había dado cuenta que había pasado toda la noche afuera, me acuerdo que me ofrece una taza de café y un refuerzo dulce de batata. Pero uno, bueno, con el estómago oprimido, sin hambre, yo no quería nada, aparte orgulloso. Pero al rato aparece con el refuerzo y el café. Y me acuerdo que cruzo. Y en ese momento me quiebro con él y le comento que no aguantaba más la situación. Y bueno, y él me comenta un lugar de internación. Y bueno, le digo, vamos ahora a ese lugar. No, que tenés que ir a una célula o a la iglesia, no sé qué. Pero entre una cosa y otra pude ingresar inmediatamente. A Claudia no le había dicho nada. La última noche que estuve con ella, que estaba embarazada, hacía creo que 5 meses de Nayara y con Evelyn de 3 años. Instantes antes de irme le mencioné que me iba a internar y ella no creía, tampoco me dijo nada. Y bueno, le digo, voy a ir a buscar ayuda y cuando consiga ayuda voy a volver. Y bueno, me fui. Antes de llegar a la chacra tuvimos que ir a la iglesia. Y me acuerdo que cuando llegué a la iglesia la primera canción que escuché en ese lugar fue Hay libertad en la casa de Dios. Y toda la gente adoraba y saltaba y la canción me impactó, ¿no? Porque era lo que yo soñaba de hacía 21 años, libertad. Estaba preso en mí mismo, ¿no? No necesariamente tenés que estar preso en una reja, sino en libertad estás preso en el vicio, ¿no? En esa droga que un día te atrapa y no te suelta más. Y bueno, parecía que todo iba a cambiar. Y bueno, llegué a la chacra y me acuerdo que cuando llego a la chacra hubo una ronda de oración cuando llego y oraban. Bueno, yo me acuerdo que me tapaba la cara porque pensaba, están locos estos, ¿qué están diciendo? Nada que ver. Y yo me tapaba la cara porque me reía. Y también si me veían riéndome, me iban a decir algo, me iban a correr. Y bueno, al rato me acuerdo que
que entran a orar en lengua, me entra a orar una persona en lengua. Yo no entendía nada, entre me asusto también. Pero todo cambia cuando siento que todo mi cuerpo tiembla, menos mi cabeza. Como que perdí el control de mi cuerpo y entré a experimentar cosas que no había experimentado y me di cuenta que había algo más en la oración. Y bueno, las primeras noches fueron un poco difíciles porque tenía pánico, miedo, porque bueno, me entraron a pasar a unas situaciones medias incómodas, pero en una noche todo fue diferente. Cuando tuve ese encuentro con el Señor, con Jesús, donde todo cambió. Y fue como de la noche a la mañana. Estuve nada más que 21 días para la gloria de Dios en ese lugar. Y bueno, pude volver a casa sano, restaurado y por mi familia. Que la verdad que fue una bendición enorme. Después de esos 21 días de internación, ¿cómo fue ese momento de poder volver a tu casa? Cuando llego a casa, después de esos 21 días, recuerdo bueno, que llegué a casa, abro la puerta y sale una nube de adentro de casa de humo. Y bueno, estaba Claudia fumando, ella siguió consumiendo. Y bueno, llego, la saludo, no le dije nada. Y teníamos una mesa en el comedor que era grande. Y en esa mesa estaba la loza de hacía 15 días, sin lavar, sucia. Bueno, agarré la loza, recuerdo, y me puse a lavar la loza y no le dije nada. A los días, bueno, recibo el perdón de mis suegros, mi cuñado, como que todos me entraron a aceptar, a perdonar, como que hubo un perdón, ¿no? Y sin yo darle explicación a ellos, era increíble realmente, no lo entendía. Bueno, mi cuñado que me quería matar, me consiguió un trabajo que era más o menos como una changa, pero quedé festivo de sereno, que trabajaba de noche. Y cuando llegaba los domingos, me bañaba sin dormir y nos veníamos para el culto con Clau. Y yo la invitaba. A veces ella quería, a veces no, pero si ella no venía, yo venía. Y los lunes teníamos célula también en la iglesia. Claudia, Santiago nos cuenta cómo fue su conversión. Ahora, ¿vos en qué momento decidiste conocer y acercarte a Jesús? Bueno, como contaba Santiago, a veces yo lo acompañaba y a veces no tenía ganas. Y estaba embarazada allí yo de Nayara, nuestra nena pequeña que tiene actualmente 4 años, a la cual también antes de llegar al Señor, no es pequeño ese detalle, habíamos decidido interrumpir el embarazo debido a la condición que nosotros estábamos viviendo, el estado que yo estaba, realmente yo me daba cuenta que no podía hacerme cargo de otra niña. Entonces, bueno, decidimos ir al médico, decidió hacer todos los trámites, allí ya se había aprobado la ley del aborto y decido ir para poder interrumpir el embarazo. Como decía, mañana voy y no iba en fecha porque hay un tiempo límite, voy a unas 2 semanas pasadas. Y igual así la doctora que me atiende, debido a mi situación que yo tenía, era para ella inconcebible que yo pudiera ser madre de vuelta, una adicta con otro hijo. Como que ella ya no había salido en mí. Y bueno, me manda para que vaya para el Pereira Rosell a hablar con un tal no sé quién. Y bueno, nosotros vamos para allá, decididos a interrumpir ese embarazo. Y cuando llegamos, bueno, nos piden que tomemos una firma porque podía correr riesgo mi vida, porque estaba pasada de las semanas, pero como era poquito y debido a mi situación crítica en las adicciones, iban a hacer una excepción y me iban a hacer el aborto. Bueno, nos venimos de Montevideo y me piden que al otro día a las 7 de la mañana, con ciertas cosas, me tenía que presentar para ir. Pero no sé, hoy sé que fue el Señor, no permitió que pudiera ir a interrumpir ese embarazo. Y decía, bueno, mañana voy, si me permitieron, igual mañana así, cuando vaya así, me lo van a hacer igual. Y el tiempo fue pasando y bueno, y Nayara nació, gracias a Dios. Él la guardó hasta de mí. Y bueno, maravilloso, Santiago estaba convertido, como él decía, él no decía nada y yo veía que su acción era diferente. Realmente el primer día que yo abrí la puerta, que Santiago vino, era otra persona. Él estaba diferente, si bien era el mismo, era diferente, se veía diferente. Yo había visto algo ya diferente en él. Y pasaban los días y no se enojaba y él no volvía a consumir. Y yo estaba como que esperando que él volviera a recaer, la verdad. Y bueno, me decía, vamos a la iglesia, o me decía, vamos a orar.
Bueno, le decía yo, contenta porque le hacía bien a él. Le decía, qué bueno, él está bien y bueno, capaz que de a poquito. Pero eso que Santiago había hecho por mucho tiempo, de seguir el consumo él solo, yo empecé a hacerlo a escondidas de él. Cuando él se iba a trabajar en ese trabajo que te contaba, yo estaba deseosa que él se fuera para poder consumir sola, escondida en casa. Esperaba que las nenas se acostaran y todo, y aún en el embarazo, hasta término, hasta el día que rompí la bolsa, fue en ese estado de consumo a tener a Nayara. Al poquito tiempo de Nayara, yo igual venía a la iglesia y me parecía que era lindo lo que decían, pero hasta ahí. Y yo siempre me quedaba allá en el fondo y saludaba, ay, qué lindo y tal, pero como que no había sido mi momento todavía. Un día estamos acostados y luchando entre mi adicción y el querer cambiar y toda esa situación. Recuerdo un día que estoy acostada y allá tarde en la noche, me despierto con una gana de consumo que se había apoderado de mí hasta tomar la decisión. Nayara ya había nacido, no iba a ser tan mala madre, y me iba a ir, los iba a dejar. Había tomado la decisión, bueno, esta noche cuando todos estén durmiendo yo me voy. Y que iba a salir a esa vida, ¿no? Había optado por eso. Me duermo y me despierto y me acordé enseguida, es cierto que hoy me iba. Y cuando digo eso, miro a Santiago y cuando lo veo, veo en él, en su rostro, algo totalmente diferente. Veo en él paz, amor, tranquilidad y lo único que puedo decir es, yo quiero lo que él tiene. Y no sé ni por qué dije eso. Y así como dije eso, sentí como un fuego que se me prendía en el cuerpo y que el cuerpo se me prendía fuego hasta el punto de que mi cuerpo no soportaba el colchón y algo como que me saca de la cama. Y allí cuando me saca de la cama voy corriendo al baño y estando sola en esa noche, reconozco mi condición y mi situación y le pido a Jesús que me ayude, que yo no iba a poder nunca sola. Y al decir eso, como que algo me toca y como que me bajara, caigo de rodillas. Y al mismo tiempo que caigo de rodillas en el baño de mi casa, siento audiblemente unas cadenas que se rompen y caen sobre el piso. Y ese fue el último día, para la gloria de Dios, que tuve ganas de consumir. No quise dejar a mi familia, al contrario, quise quedarme, quise cuidarlos. Y como decía Santiago, no solo el Señor te hace libre, y hasta el día de hoy nos miramos y nos decimos cómo Jesús transforma tu mente. Nuestros gustos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños son otros, como que hubieran estado guardados ahí y no lo conocíamos. Como que no conocíamos ni siquiera nuestro propio yo, nuestra propia persona. Y ese día fue un antes y un después para mí. La mejor noche de mi vida, sin duda, fue eso. Uno de los momentos más lindos que vivimos en Cristo fue el día del bautismo. Fue como un anhelo que el Señor puso en nuestros corazones desde el momento que le conocimos. Y bueno, al fin había llegado ese hermoso día que nos pudimos bautizar. Ese día fue especial y hermoso porque recibimos la llenura del Espíritu Santo. Y cuando salgo del agua, salí como ahogado y Claudia me esperaba arriba, y cuando nos abrazamos, el Señor derramó de sus lenguas en nosotros y en ese momento fue hermoso. Realmente lo que experimentamos, nunca había experimentado tal cosa, fue de lo más lindo que me pasó hasta ahora. Y el Espíritu Santo sin duda fue lo más lindo que nos tocó vivir desde que llegamos al Señor. Fueron de los momentos más hermosos. Y hoy por hoy, gracias a Dios, estamos en diferentes tareas en la iglesia, trabajamos en la conservación de almas en la iglesia cuando llegan. También estamos en un ministerio evangelístico donde nos ayudó a crecer, a poder también hablar del Señor. Aprendimos a predicar de Cristo, que es una de las cosas que nos apasiona, que amamos hacer, porque también, como un día estuvimos perdidos nosotros, hay muchos que están perdidos. También después de 20 años retomamos los estudios, nos pudimos también graduar para la gloria de Dios.
Y bueno, la verdad que estamos realmente muy felices. Desde entonces, toda la familia se convirtió al Señor, todo fue diferente, todo cambió. Encontramos una nueva vida, realmente, algo único, inexplicable, algo que jamás imaginamos, que jamás lo soñamos. Todos necesitamos que Jesús transforme nuestras vidas. Tal vez no todos luchamos con adicciones, pero la verdad, la paz, el gozo, el perdón y la vida eterna solo están en Jesús.